Los antiguos mayas, los políticos actuales y los narcotraficantes. Bien, yo soy Alejandro Chávez y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Alternativa 3. Y bueno, te comento rápidamente que buscando por ahí en internet, en YouTube, en esos ratos que tiene uno de ocio, que más bien son de investigación, me encontré un video que tú puedes buscar en YouTube y que se llama Sitio El Mirador, en Guatemala, _, conferencia magistral del, y luego ya no alcanzo a ver porque no se ve bien en la pantalla, porque está muy largo, pero bueno, es de INA TV. El INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces es como la máxima autoridad en México sobre historia. Se llama INA TV, el canal, y por ahí puedes buscarlo. Seguramente si nada más tecleas ahí Sitio El Mirador, en Guatemala, por ahí te va a aparecer el video y vas a ver el logotipo de el INA TV, ¿no? Que curiosamente se parece un poquito al ojo que todo lo ve, pero en versión indígena, ¿no? Bueno, escuchando este video dice ahí que lo subieron hace 4 años, pero el video al parecer es más antiguo, es aproximadamente del 2013, 2014, algo así, o sea, ya tiene varios años. En este momento que estoy hablándote, pues es el 2021, entonces ya han transcurrido pues por lo menos unos 6 años, ¿no? Bueno, este video es muy interesante por dos cosas. Primero, porque te habla de un sitio arqueológico que se llama, bueno, de hecho te habla de varios, pero hay uno por el cual yo lo encontré que se llama o El Mirador o se llama La Danta, ¿sí? La Danta es, al parecer, así le dicen a unos tapir, digamos que es un animal como pariente lejano del elefante, en Centroamérica. Y entonces, la Danta es un descubrimiento arqueológico, un cerro por ahí que se descubrió mediante la tecnología LIDAR o LIDAR, que realmente pues era una pirámide. Y parece que en cuanto a masa, en cuanto a volumen, o sea, piedra por piedra, para entendernos, es el más grande del mundo hasta este momento, ¿sí? La altura tiene una altura por ahí de unos 72 o 75 metros de altura. Es un poco menor, por ejemplo, que las pirámides de Giza, pero en cuanto a volumen, en cuanto a peso y piedra, es muchísimo más grande, ¿sí? Bueno, mi interior pues era histórico, era arqueológico, pero escuchando ahí la entrevista con el doctor Richard Hansen, que americano, que fue invitado para dar una plática, llegamos al punto donde se habló que la depredación del medio ambiente, o sea, la tala de árboles, la quema de árboles injustificada, por ejemplo, del sur de México, lo que es Campeche, Yucatán, toda esa zona, ¿no? Donde floreció mucho esta cultura maya. Aquí se habla del periodo preclásico. Va desde los 1000 años, bueno, en este caso, 1000 años antes de Cristo, para entendernos, o hace 3000 años, depende cómo lo quieras ver, hace 3000 años o 2000 años antes de Cristo, se asentaron o se empezaron a construir estas ciudades, ¿no? Y se terminaron o se abandonaron por allá del año 150 después de Cristo, ¿sí? ¿Y por qué se abandonaron? Porque dicen que en las excavaciones hasta han encontrado casas donde pues ahí dejaron los platos, los vasos, ¿sí? Como si lo estuvieran habitando y de repente dijeron, ¿sabes qué? Ya vámonos. Bien. Y lo abandonaron porque se acabaron los recursos. Actualmente estos asentamientos, estas ciudades donde vivieron, se calcula aproximadamente 200,000 personas,
o sea, eran ciudades bastante grandes para aquellos tiempos. Sí, por crear las ciudades, los gobernantes antiguos, los antiguos mayas, pues se acabaron los recursos locales, ¿sí? Por ejemplo, para generar la cal, se tienen que quemar muchos árboles y entonces se tienen que quemar, por decir algo, muchas toneladas de árboles, por ejemplo, para producir una tonelada de cal. Esta cal la usaban como recubrimiento, lo que actualmente en México conocemos como el enjarre, sí, que ahora pues lo hacemos con cemento, por ejemplo. Antes para eso tenían que destruir mucho bosque. Ahora vemos las ciudades y las vemos consumidas realmente por la selva, por decir así, o por lo menos así estaban hace unas décadas todavía. Y te imaginas esas grandes ciudades rodeadas de bosque, ¿no? Así todo bonito. Pero la realidad es que no fue así. En un principio sí, llegaron y pues sí, había bosque y ellos empezaron a crear sus ciudades, empezaron a crear caminos, avenidas, de hecho, platican de avenidas incluso muy amplias. Te hablo de entre 25 y 50 metros de ancho, ¿sí? Fíjate, 25-50 metros de ancho. Hay ciudades o pueblos donde la avenida principal es más pequeña que esto, ¿no? Entonces imagínate en aquellos tiempos los mayas haciendo esas amplias avenidas, ¿no? Esas amplias calzadas, para comunicar una ciudad con otra, que a veces la distancia pues era de algunos kilómetros, ¿no? Entonces, definitivamente como constructores, arquitectos, ingenieros, pues eran una maravilla, ¿no? De la que hablaremos después. Pero a lo que voy es que empezaron a crecer las ciudades y pues empezaron a talar árboles para darle espacio a sus ciudades. Al principio con un buen equilibrio, una buena captación de la lluvia, tenían tanques donde almacenaban agua, sobre todo para las épocas de secas, para de ahí tomar agua y poder alimentar a la población. Y hasta ahí todo iba bien. De repente su enjarre con cal era de pocos centímetros. Estos pocos centímetros quiere decir que ocupaban, digamos, pocos recursos y entonces el enjarre era poco, por decirlo así, era leve, pero suficiente. Pero ¿qué pasa, no? Que luego viene la estupidez humana y entonces los gobernantes, por demostrar su poder o el exceso de dinero que tenían, empezaron a querer ampliar su grandeza y empezaron a hacer construcciones más grandes, tanto en lo alto como en extensión, o sea, empezaron a crecer las ciudades, empezaron a consumir los bosques y entonces menos bosques, menos árboles, menos agua, ¿verdad? Porque los árboles jalan la humedad y la lluvia y entonces ellos solo se hicieron harakiri y entonces provocaron que no hubiera lluvia, que no hubiera comida, escasez de agua, y bueno, fue un desmadre, ¿no? Para entendernos, fue un apocalipsis en aquel tiempo, a tal grado de que mejor abandonaron las ciudades y se fueron a otros lados, ¿no? A construir otras ciudades, tal vez más pequeñas, ya con, esperemos, esa historia todavía no me la sé, pero esperemos, con el aprendizaje, ¿no? De la gran regada, de la gran estupidez, de acabarse los recursos, pues nomás porque podían, ¿no? Porque tenían lana, porque se creían poderosos. Ahora, si vemos a los políticos actuales, pues sucede lo mismo, ¿no? Empiezan a crecer las ciudades y empiezan a traer agua de donde sea, aumentando las ciudades, en lugar de dejar crecer otras ciudades vecinas, que se conviertan en ciudades no grandes, pero sí medias, en comunicarlas, por ejemplo, por trenes, ¿sí? Y no dejar que una ciudad crezca tanto que al rato ya se juntó con la otra y son una megaciudad. ¿Y por qué lo hacen, no? Pues nada más por mostrar el poderío económico, aparte del dinero que se roban, ¿verdad? Que esa es otra historia. Y entonces empiezan a echar asfalto, que es el equivalente antiguo pues de la cal, empiezan a echar asfalto donde antes cuando llovía y cuando había árboles pues esa agua bajaba, ¿no? Al manto freático y mantenía pues cierta temperatura, cierta humedad y había un equilibrio.
Ahora, al echarle cemento encima, pues ya no baja esa humedad cuando llueve, aparte que se desperdicia el agua, ¿verdad? Que se desperdicia el agua, pues todo queda seco, entonces empezamos a hacer desiertos, ¿sí? Alrededor de las ciudades. Igual que hicieron los mayas en aquellos tiempos. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sí? O dicho de otra manera, el que no aprende de sus errores va a seguir cometiéndolos. Y eso es exactamente lo que nos pasa, ¿no? De hecho, comenta Richard Hansen en su exposición, que te recomiendo ampliamente el video, que mucha quema está ocasionada por los narcotraficantes para sembrar cocaína, marihuana, todo eso, ¿no? Y ellos felices devastando eso. Aunque también te pones a pensar, ¿no? Bueno, todo eso, mucho de lo que toda la droga que se siembra, que se procesa en México, Colombia y en otros lados, pues ¿dónde va a parar, no? Pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces de repente lo entiendo a él como gente de ciencia, pero sus mismos políticos pues son los que están, pues no detienen esto porque les conviene, ¿no? El narcotráfico y la venta de armas. Entonces el mismo a veces Estados Unidos, y no es que esté en contra de ellos, pero pues hay que ver la historia, ocasionan esto, ¿no? Cada día o cada año piden más y más dinero para la lucha contra el narcotráfico, pero lo estás generando, ¿no? Incluso lo estás financiando por ahí, no hay más que ver la historia. Chéquense el History Channel, el Discovery Channel, ¿sí? Programas, pues con validez histórica, no lo que dice la prensa diaria, pero bueno, este programa no es para atacar a Estados Unidos, porque también hay otros consumidores, ¿no? Por ahí otros países, pero a lo que voy es a esta relación, ¿no? Entre, bueno, pues los narcotraficantes hacen eso pues para sembrar. Incluso menciona Richard Hansen que en algún momento por allá en el año 2012 o 2013 la quema fue de tal tamaño entre Guatemala y México que el humo llegó a Houston, Texas, ¿sí? Houston, Texas, y entonces tuvieron que cerrar clases en algunas escuelas por el humo. Imagínate, todos estos miles de kilómetros que recorrió el humo, imagínate el tamaño de la quemazón, ¿no? Y la deforestación por acá en México y Guatemala. Definitivamente deberíamos hacer algo los países, ¿sí? Unirse, pero de verdad, por ejemplo, Estados Unidos, México, Guatemala, pues para hacer algo y por un lado preservar la historia maya, pero preservar también eso poquito que queda de selva, ¿no? Por allá donde está, en Brasil, donde está el Amazonas, también es la misma historia, parece que se lo quieren acabar. Y fuera del Amazonas, acá hacia el norte, en todo lo que es Centro y México, pues lo único que queda de selva, pues es ese pedacito, ¿no? Entre México y Campeche. Entonces, pues sería bueno hacer algo. No es tema de este programa, si quieren con gusto lo platicamos en el siguiente, pero así como hicieron con el vino de legalizarlo, pues deberían de legalizar todas las drogas, ¿no? Total, el que si quiera poner bien pingo, pues que pague allá él y listo, ¿no? Y el que no, tan y se acabó esa farsa de, no, compramos miles de millones de dólares o de pesos en armas porque hay que luchar contra el narcotráfico. ¿Y porque hay que luchar? No, es que los jóvenes, bueno, el que quiere se droga y el que no, no. ¿Sí? Que le pongan un precio y adelante. Bueno, esto lo platicaremos después. De ahí el nombre de este video, ¿no? Antiguos mayas, políticos actuales y narcotraficantes. Entonces todo esto salió de mi reflexión de ver ese video del INA, donde habló muy bien Richard Hansen, más o menos por allá, por el año 2013-2014, sobre esta zona que le llaman el Mirador, que también lo puedes buscar en internet como la Danta, ¿sí? Por ahí sale como la pirámide más grande del mundo. Bueno, hasta aquí te dejo mi reflexión. Obviamente, pues la mejor opinión es tuya, ¿verdad? Yo nomás te comento lo que pienso sobre lo que leo y hasta ahí lo dejamos. Deseo que tengas un buen día, una excelente semana y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.